Hola a todos de nuevo, volvemos a estar con el decano de la Facultad de Alcalá, de la Universidad de Alcalá, don Enrique Bustos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Es un placer. Y vamos a tocar el tema de la eutanasia ahora desde una perspectiva legal. Lo normal en este tipo de leyes tan controvertidas, desde luego en otro tipo de países cercanos, más o menos cercanos, incluso en el caso de España con la ley de aborto, que se tiró 3 años en debate y en distintos trámites, es que estas leyes por lo menos tuviesen un trámite de un año, año y medio. ¿Es posible que la hagan en 3 meses? Aquí de nuevo hay una desnaturalización de las cosas, ¿no? Como este gobierno sabe que es muy difícil que saque una ley, porque no tiene suficientes mayorías en el Congreso, recurre al sistema del decreto ley, ¿no? Eso es desnaturalizar el concepto de decreto ley que está para otro tipo de cosas, cuestiones de urgencia, etcétera, pero bueno, no tiene mayor inconveniente porque lo que se trata es de dar carnaza al personal, no tiene otra historia, ¿no? Entonces tiene mucha prisa. Primero porque sospechan que pueden no durar mucho en el gobierno y segundo pues porque no tienen mayorías para sacar una ley en sentido riguroso. Tercero porque si se va por el trámite de ley hay que pedir consejos, hay que pedir informes a determinadas instituciones públicas como el Consejo de Poder Judicial, el Consejo de Estado, seguramente sea inevitable consultar con el Colegio de Médicos, etcétera. Y entonces acuden a estas formas subrepticias y vergonzantes para sacar adelante un proyecto, en definitiva, un proyecto ideológico, no tiene nada que ver con que les preocupe el asunto de los enfermos terminales, se trata de un proyecto ideológico y por lo tanto hay que sacarlo cuanto antes y de la manera más breve. O sea que esta es la explicación de que no se recorra el trámite ordinario, que es el de la ley, con todos los debates, discusiones, informes, etcétera, y que se acuda a esta vía corta, a esta vía del decreto de ley normalmente. Supongo que es a la que acudirán, ¿verdad? ¿Qué cree usted que es lo más grave a nivel jurídico de lo que está pasando? Lo más grave, a mi juicio, es la ignorancia, ¿verdad? Como casi siempre, ¿verdad? Claro, pensar que existe un derecho subjetivo a la eutanasia, o sea, a que te quiten la vida, es un absoluto disparate desde el punto de vista jurídico. Una cosa es el suicidio, que eso ha existido siempre, que es algo que no podemos comprender y que, bueno, pues es un misterio y que luego no podemos evitar, porque siempre una persona, si se quiere quitar la vida, ha llegado a ese estado de enloquecimiento, de quitarse la vida, pues ¿por qué le podemos hacer? Podemos rezar por ella, pero no podemos hacer otra cosa. Ahora, muy distinto es que se crea que uno puede tener el derecho a que otro te mate. Porque claro, si tú tienes un derecho, alguien lo tiene que satisfacer. Ese alguien, en este caso, quieren que sea el Estado, que sea a través, no sé, si estaban pensando en un cuerpo de funcionarios del Estado mediante oposición, un cuerpo de verdugos estatales que quiten la vida a quien lo pide. Porque claro, ya digo, si se establece, igual que si se establece el derecho a la salud, pues es menester que el Estado construya hospitales públicos, en fin, los recursos humanos y personales, etcétera, para hacerlo, pues también en este caso, si se llega a establecer que existe el derecho, hay que lo tiene que satisfacer. Porque claro, están pensando en el doctor Montes o en la enfermera complaciente o en el familiar complaciente que te da la inyección o que te da la... Ah, bueno, pero y si no tienes ese complaciente que te va a quitar la vida, entonces ¿qué pasa? Unos pueden morir cuando quieran y otros no. No, eso no puede ser, eso ya en contra del principio de igualdad. Luego, si se admitiese la eutanasia como derecho, es menester necesariamente arbitrar medios públicos para quitar la vida. Independientemente de que les guste o que no les guste, a quien lo va a hacer. Claro, pero eso es muy serio. O sea, creer que se tiene el derecho a exigir de un médico, de una enfermedad, me da igual de quien sea, desde él, exigir de él que te quite la vida, y encima que pongan obstáculos como pondrán sin duda a la posible objeción de conciencia, esto implica, aparte de una abyección moral impresionante, significa, ya digo, desconocer absolutamente lo que es la técnica del derecho subjetivo. Todo derecho exige un deber. Bueno, pero ¿a quién pone usted el deber de matar? ¿De verdad que se va a crear ese cuerpo de verdugos? Porque ya digo, ellos están pensando, no, es que el amigo, el que no sé, le da la pastilla o él... No, vamos a pensar... Eso es suicidio asistido. Eso es un suicidio asistido, pero en definitiva es eutanasia también. Claro. Exacto. Pero es que no, es que el problema es, y quienes no encuentran esa ánima, entre paréntesis, esa alma caritativa que te quite la vida, ¿qué pasa? Ese no tiene derecho a eutanasia, si has reconocido el derecho, eso lo tienes que satisfacer. Y eso exige entonces, ya digo, alguien... Un cuerpo de verdugos. Un cuerpo por oposición, verdugos por oposición, claro, es que no tiene otra solución. Además, además financiado por todos. A todo esto, claro, no hay dinero para otras cosas importantes, pero sin embargo, para las ocurrencias más disparatadas, eso sí te pone a cargo de la seguridad social, entre ellas esta.
¿Cómo es posible que en 40 años no se haya precisamente hecho lo contrario, ¿no? Que es desarrollar ese artículo 10 de la Constitución del derecho a la vida, que es pues es un derecho y es un artículo, pues, además no por la Constitución, sino porque es que está en toda la historia casi de la humanidad, ¿no? Desde el cristianismo para acá, todo lo que sea es humanismo cristiano. ¿Y cómo es posible que no se haya desarrollado una ley pro vida realmente potente en España? Claro, pues por lo mismo que decíamos antes, es que no interesa decir, es que eso, vamos a ver, hay una especie de obsesión en los líderes, o sea, los que hoy mandan en Occidente, tienen una obsesión que tiene su origen probablemente en orientaciones masónicas, en orientaciones, y a la postre, pero bueno, no me voy a extender en la historia. Bueno, hay una obsesión en no coincidir con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Esto es una obsesión, ¿por qué? Porque eso, en definitiva, las enseñanzas de la Iglesia Católica van a favor de la naturaleza, van a favor, y han creado Occidente, han creado la sociedad europea, etcétera. Y por tanto hay un enorme pavor por coincidir. Claro, defender la vida significa coincidir con los postulados de la Iglesia Católica, y como eso es lo que les da realmente un pavor grande, por eso no ha habido nunca ningún interés en el asunto de defender la vida. Desde el principio se empieza con el aborto, se empieza con esto. No, pero esto encaja luego dentro de esa devaluación moral, y esa nota de declaración de envilecimiento moral, que desgraciadamente es una nota que caracteriza la civilización occidental, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, don Enrique. Un placer. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos.